agrada a ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Muy buenos días, sean bienvenidos al culto devocional del Templo Alianza Vivir en Cristo. Sin duda alguna, la persona más importante de todos los tiempos es Jesús de Nazaret. Usted vive en el año 2021 porque se calcula que hace 2021 años nació Jesús. Es tan importante la influencia de Jesús que marcó la norma ética y moral a partir de su venida a este mundo. Antes de Jesús era normal en todas las culturas del mundo la poligamia. Era normal en la cultura greco-romana, a partir de su segunda hija mujer, ser asesinada, ya que solo se querían hijos varones. Era normal una serie de costumbres que el día de hoy las consideramos como bárbaras, pero la presencia de Jesús es lo que cambia la historia. Como un carpintero, un hombre sencillo, un hombre que no vestía ropas de gala, cambió la humanidad. Como un hombre que no era militar, comanda la más grande transformación que hay en nuestro país, en nuestro mundo. Este lo hizo gracias al llamado que Dios da a todos los creyentes. El llamado de Dios no lo entendió Israel y muchos cristianos no lo entienden el día de hoy. Yo te invito en esta tarde a ver el libro de Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición, y bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré,
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El patriarca Abraham se encontraba en Harán, se encontraba en lo que ahora es Siria, siguiendo a su padre Taré. Abraham fue un ejemplo de hijo, un ejemplo de padre, un ejemplo de esposo, y se lo considera padre de la fe porque él obedece la voz de Dios para irse a un lugar que no sabía, a la tierra que te mostraré. ¿Usted estaría dispuesto a dejar su hogar porque Dios le diga, anda a la tierra que te voy a mostrar? No sabía dónde iba, pero ¿para qué Dios lo llama? Para que bendigan a todas las familias de la tierra. La fe en el Dios de Abraham tenía que ser dada a todas las familias de la tierra, y el pueblo de Israel no lo entendió. Se encerraban en un culto dado por Dios, sí, pero jamás cumplieron la misión de bendecir a todas las familias de la tierra. Olvidaron los mandamientos de Dios y dieron mandamientos de hombres. Recuerde usted que el fariseo, el judío normal, oraba diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy un perro. ¿Qué era un perro? Los que no eran de origen judío, los que no eran israelitas. Él daba gracias por no ser un extranjero y no hacía nada bueno por el extranjero. Se encerraba en sus fronteras, se encerraban en sus cultos. Y no solo eso, te doy gracias porque no soy mujer, decían ellos. Y habían invalidado la ley de Dios, divorciándose muy fácilmente. Si no le agradaban los alimentos preparados por la esposa, podía divorciarse, podía asesinarla y no tenía que darle cuentas a nadie. Era tal la separación de la mujer que si en una ciudad habían 10 mujeres, no podía haber una sinagoga. Se abría una sinagoga siempre y cuando hubieran más de 10 varones. Entonces el pueblo de Israel no entendió el llamado de Dios. Se llenaron de mandamientos de hombres, se llenaron de costumbres que las pusieron como leyes de Dios y no obedecieron al Señor. Pero la iglesia cristiana el día de hoy tampoco difiere mucho de Israel. Veamos Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los cristianos conocemos este mandamiento, la gran comisión, donde el Señor nos manda a ser discípulos a todas las naciones. Pero ¿qué sucede el día de hoy? Este es el grupo de los santos, y si viene una meretriz, si viene un consumidor de droga, no lo dejamos entrar. Somos el grupo de los perfectos, y nos hemos convertido los cristianos fariseos del siglo XXI. Si un joven viene en bermuda a la iglesia, no puede entrar, no está vestido de una manera adecuada. Y debemos entender que esta estructura física y todas las casas de oración del mundo son construidas para recibir a pecadores. Esto no es un club social. Aquí no hay membresía de exclusividad, ni nadie es superior que nadie. Usted y el de afuera somos igual de pecadores. Entonces, mis queridos hermanos, no hemos entendido el llamado de Dios. Gracias al Altísimo, sí hay personas como el pastor Carlos Quimí, que ya no está con nosotros, que entendió claramente este mensaje. Y el grupo de jóvenes de aquella época, jóvenes del Templo Alianza, que vinieron a un sector muy peligroso, con mucha delincuencia, con lodo, con mosquitos, con puentes de caña, a predicar el Evangelio. Ellos sí entendieron el llamado de Dios.
El llamado de Dios no es para estar encerrados en ayunos, vigilias, encuentros, retiros. Hay tantas actividades que debemos preguntarnos, ¿estamos cumpliendo la gran comisión? ¿Estamos nosotros trayendo personas a los pies de Cristo o somos parte de un club social? Debemos diferenciar, mis queridos hermanos, las personas que tienen actividades ministeriales. Los que están en las direcciones, en la predicación, deben ir vestidos acorde al trabajo que tienen para el Señor. Pero las personas que vienen a la congregación, sea las personas pecadoras, deben venir tal cual están. Un amado hermano que aquí está presente, él estaba interesado en el Señor. Y a la iglesia cercana a su casa que él ingresó, no lo dejaron ir porque estaba en Bermuda. Y me dice, ¿puedo ingresar aquí? Claro que puedes ingresar y ven todas las semanas. Y aquí te recibimos y le dimos amor del Señor. No solo que está sentado entre nosotros, ya se bautizó y está internado. Amén. Porque mis queridos hermanos, nosotros somos llamados a atraer a las personas, a los pecadores del mundo, a no encerrarnos como si fuéramos diferentes o especiales, haciendo acepción de personas. También hay un problema con respecto al llamado. Hemos cambiado el mensaje. Y cuando digo hemos, no me refiero a esta congregación en especial, sino al cristianismo del siglo XXI. Mis queridos hermanos, usted prende las redes sociales, el internet o el televisor y debe preguntarse, ¿eso es cristianismo? ¿Eso que yo escucho el día de hoy es cristianismo? Veamos cuál es el mensaje en Hechos de los Apóstoles 3, del 18 al 20. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os antes fue anunciado. El apóstol Pedro está predicando en Jerusalén y el pueblo le pregunta qué tenemos que hacer, y él le dice claramente, arrepentidos y convertidos, y el mensaje sigue siendo igual. No nos podemos acercar a Dios sin arrepentirnos de nuestros pecados. Pero ¿qué escuchamos el día de hoy? Ven, recibe tu milagro. ¿Qué escuchamos el día de hoy? El dinero habla. Y se ponen dineros o cheques al lado de sus oídos. Y la iglesia grita, amén, gloria a Dios. Ya no se predica a Jesús, se predica a Mamón. Permítame profundizar en el tema. Usted lee la Biblia en español, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, o griego común, que lo impuso Alejandro Magno en sus conquistas. Este Nuevo Testamento, cuando habla dinero, usa la expresión mamón, que es un demonio. Entonces, desaparece Jesús de Nazaret de los púlpitos para hablar de este demonio, porque Dios quiere que seas rico. Dios te va a dar hacienda, Dios te va a dar carros de lujo, Dios te va a dar mansiones. Pero hay un señor que habla gritando, Dios, ¿dónde están mis millones? Si el impío tiene millones de dólares, yo también los debo tener. Y eso es lo que se debe predicar. Millones de dólares. El dinero habla. Que usted va a ser prosperado. Una hermana en Cristo algún día me dijo, una hermana de un liderazgo muy fuerte en su iglesia, una iglesia muy grande, que Jesús de Nazaret se cortaba la barba muy finita y que él vestía de lino blanco y muy fino. Hermana, Jesús era carpintero. ¿Y cómo se viste un carpintero? Si él recorría ciudades, aldeas a pie, ¿tendría olores agradables? Más aún, él era un rabí kosher. Dentro del mundo judío, el mundo israelita, kosher era santo. Y estos no podían tocarse la barba. Jesús tendría una barba muy frondosa, mucho más frondosa de la que usted ve en las películas, en la televisión, porque era un rabí kosher.
un hombre que al ser carpintero debe haber tenido unas manos muy fuertes y muy grandes, y por cierto con muchos callos. ¿O usted conoce un carpintero con manos delicadas y finas? Jesús de Nazaret nos envía a predicar arrepentimiento. Usted tiene que reconocer sus ofensas a Dios para poder acercarse a Él y convertirse. La palabra que se usa para convertidos es metamorfosis, y metamorfosis implica cambio total. Jesús no te dice el día de hoy que mejores uno u otro aspecto de tu vida, sino que tengas una transformación total. Tú debes ya no ser el mismo, debes nacer de nuevo. El viejo hombre y la vieja mujer quedaron atrás. Ya no hay en el cristiano una persona que grite, que insulte, que desprecie. Debe ser transformado como lo dice la Escritura. Toda persona, escúcheme bien, toda persona que tiene una confrontación con Dios queda transformado en alguien muy manso. El gran Moisés, general egipcio que liberó a Israel, ¿qué pasó después del encuentro en el monte Sinaí? La Escritura nos dice que era el hombre más manso de la tierra. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro, que sacó una espada para cortarle la oreja al empleado del sumo sacerdote? Caminaba para ser crucificado al revés, porque no era digno de morir como su Señor. Cuando usted está frente al Dios vivo, cuando usted tiene un encuentro con el Santo Espíritu de Dios y Él toma el control de su vida, usted va a ser manso y humilde de corazón y se va a parecer cada día más al Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, las iglesias hoy en día no están evangelizando. Un día yo estaba dando un curso en la ciudad de Santa Rosa por el Seminario Bíblico Alianza, y los alumnos pastores que estaban ahí me preguntaban cuál era el mejor método de evangelismo. Y yo le decía a mi hermano, ninguno. Cambia tu vida para que las personas quieran ser cristianas. La iglesia primitiva no tenía campañas. Se reunía en los hogares, se reunía en las catacumbas romanas, y sin embargo creció y tuvo un crecimiento que jamás se ha visto, porque había personas que se transformaron por entero. El día de hoy, ¿qué se dice? Los hermanitos son peores que el mismo diablo por nuestro mal testimonio. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros todos los creyentes tenemos que ir a predicar el Evangelio. Y eso lo recalca el apóstol Pablo cuando escribe la iglesia de los romanos. Es importante esta carta porque Pablo no conocía a los hermanos de Roma y les escribe para que ellos conozcan de él y les da enseñanzas sobre el cristianismo. Veamos Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Porque nosotros todos somos enviados a predicar por Jesús de Nazaret. La gran comisión no es solo para los diáconos, no es solo para los mujeres, no es solo para el pastor. La gran comisión es para los jóvenes que se reúnen, para los niños, para los adultos. Esta iglesia fue fundada por una sociedad de jóvenes y debemos entender que la gran comisión es todos. Puedo decir con toda seguridad que los pies de los hermanos que aquí están presentes, que fundaron la iglesia, los hermanos que no están presentes porque ya partieron con el Señor, tienen pies muy hermosos. ¡Cuán hermosos son los que anuncian la paz! ¡Cuán hermosos son los pies de estos hermanos que no les importó el lodo, no les importó los mosquitos, la delincuencia, que no tenían lugar fijo, que tenían que estar en una ramadita para poder hablar de Jesús!
tenían pies muy hermosos y los siguen teniendo porque ellos llevan esas buenas noticias. Cuán necesario es que se levanten jóvenes que sigan estos pasos. El día de hoy usted vio a los jóvenes de nuestra iglesia cantando al Señor, porque ellos tienen espacios para la predicación, la dirección y la alabanza al Señor, que no lo hacen perfecto, pero deben ir creciendo en el Señor, porque ellos no son el futuro, son el presente, y ellos deben traer a sus amigos, amigas, compañeros, porque la gran comisión es de todos. Debemos llevar las buenas nuevas. Estamos en tiempos difíciles, tiempos donde escuchar Biblia se hace más escaso. Si usted la predica, le dicen ortodoxo, le dicen legalista. Si usted va a una iglesia de sana doctrina, lo están muchas veces insultando y menospreciando. Pero ¿qué dice la Escritura? Veamos Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El día de hoy hay evangelio diferente. Se predica, como decía hace un momento, de dinero más que de Cristo. Se habla que las promesas de Cristo no son la vida eterna, sino hacerte rico en este mundo. En los pasados días, cuando empezó el proceso de vacunación, daba horror, miedo y vergüenza escuchar lo que predicaban algunos pastores. Que la vacuna es la marca de la bestia. Y me decía una señora de la comunidad, cuánta ignorancia de los evangélicos. Se viene vacunando desde 1776 y la palabra vacuna viene de vacuno, porque los doctores ingleses vieron que los que ordeñaban las vacas no se enfermaban, tenían anticuerpos contra la viruela. Entonces obtuvieron células de estos jóvenes que eran inmunes para producir vacuna. Un líder de la comunidad me escribe, me dice: Antonio, ¿y qué piensas de esto? Y yo le respondo: amado hermano, la marca de la bestia es otra. Recuerdo que cuando adoremos, o los que adoren, porque nosotros no lo vamos a hacer, la imagen resucitada del anticristo, a ellos se los va a marcar. La vacuna es una vacuna más, como por 200 años no lo han estado haciendo. Y eso sí demuestra que el pueblo de Dios, o mucha parte del pueblo de Dios, es ignorante. Y aquí quiero recordar a un pastor al cual admiro mucho, aunque ya no está con nosotros, el doctor Miguel Lecaro Tobar. El doctor Lecaro, que era un autodidacta, no solo que profundizó en el estudio de la Biblia, él profundizó en las ciencias, en la tecnología, y él podía argumentar sobre temas de los cuales no era docto para hablar con propiedad. Entonces, ese ejemplo debemos seguir, de predicar el evangelio, pero el evangelio de Cristo, de arrepentimiento y conversión. Si no conocemos un tema, debemos estudiarlo y profundizarlo. Pero mis queridos hermanos, me decía una vez un hermano, es que la letra mata y el espíritu vivifica, porque debemos sentir más emociones. Este es el evangelio eterno. Y esto debemos entenderlo, aprenderlo y predicarlo. Aquí usted va a escuchar y a leer de Jesús. Y cuando usted obedece las leyes de nuestro Dios, alcanza la salvación que es en nuestro Salvador. El día de hoy, mis queridos hermanos, hemos caído en una gran vergüenza. Me decía una clienta de la ciudad de Machala: aquí no se quieren vacunar por culpa de los ignorantes evangélicos.
Y yo me quedaba callado y decía, tienes razón. Y esto nos anima a estudiar. Es tan importante estudiar la Biblia y las ciencias que a pesar de tener Jesús un grupo de 70 seguidores, separa 12. Y a pesar de tener 12, llama a un fariseo para que sea el que dé la base teológica del Nuevo Testamento, Saulo de Tarso. Es tan importante el estudio que en las escuelas rabínicas de aquella época se empezaba a estudiar a los 15 años y se terminaba a los 45. Cuando la Biblia nos habla del joven Pablo, era un hombre que tenía ya más de 45 años porque había terminado su escuela rabínica. Tan importante es que tuvo que llamar a un hombre que era fariseo de fariseos para que dé la base teológica. Pero esta iglesia sí lo ha entendido así. Y no digo yo, sino el pastor Quimí, el pastor Alarcón, el hermano Augusto, el pastor Basantes y ahora mi persona, con el ministerio de la escuela José de la Cuadra, que este año en el mes de octubre cumplió 16 años, exactamente hace una semana. Quizás debemos preguntarnos en estos 16 años cuántos niños han escuchado el Evangelio de Cristo. Cientos de niños, gracias al trabajo abnegado de nuestras hermanas aquí presentes. Hemos vivido tiempos terribles. Cada fin de mes es ruego y clamor al Señor para poder completar lo de las hermanas, porque los padres no pagan las pensiones, a pesar de que lo que se cobra es muy poco. Hemos tenido que trabajar con donaciones personales de hermanos y de no creyentes para dar el mantenimiento que se debe dar a la escuela, trayendo electricistas, pintores y las personas necesarias para seguir adelante. Gracias a Dios pudimos implementar una sala de cómputo. Encontramos puras máquinas dañadas. Dios permitió quien las repare y tenemos una sala de cómputo, necesitando una segunda para los alumnos, pero vamos a ir paso a paso trabajando en la obra del Señor. Entonces el deber de estudiar y predicar el Evangelio sí lo han tenido claro nuestros amados pastores que nos precedieron y nosotros también. Es importante profundizar el estudio de la palabra de Dios. En estos momentos estamos llevando discipulados en casa, estudiando el Pentateuco de Pablo Hoff. Me decía el pastor Pareja, eso es mucho para los hermanos, pero ellos deben aprender. Ellos deben aprender Biblia para que no sean engañados fácilmente por una doctrina de error que en este tiempo polula. Mis queridos hermanos, pero en este caminar del Evangelio, como bien lo dijo nuestra hermana, han partido amados hermanos. Ha habido desempleo, ha habido llanto, ha habido lágrimas, ha habido dolor. Ha habido mucho sufrimiento, mis queridos hermanos. Sí, ha sido muy difícil, no solo para los fundadores, sino en todo este trayecto y mucho más estos últimos 2 años. Ha habido días que con mi esposa hemos estado orando y hemos llorado cuando 7 u 8 hermanos de la Grey han estado simultáneamente con COVID. Y tú le dices a Dios, Dios mío, ¿qué más? Porque yo siempre tengo un dicho, no tenemos corazón de acero. Y tú trabajas con tus hermanos, con los niños, con los jóvenes, que se hace la amiga para limpiar la iglesia y de repente con COVID. Y el otro hermano con COVID. Y el otro hermano con COVID. Y duele mucho. Pero aquí debemos recordar lo que nos dice el Señor en Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y gracias a Dios, este pueblo se ha mantenido fiel a pesar de las tribulaciones, del desempleo, de los problemas. Nuestros jóvenes es nuestro equipo de desinfección. Tomamos temperatura, echamos alcohol, desinfectamos manos. Donaciones de hermanos proveen mascarillas para los hermanos que no tengan su mascarilla y todos estemos en el culto. Gracias a Dios porque
se ha permanecido fiel a pesar de la tribulación y la escasez económica, y mantenemos nuestras células en los hogares y mantenemos nuestros cultos. Poco difícil por los costos de la luz, pero seguimos adelante a pesar de las dificultades, porque el Señor nos dice que no temamos lo que vayamos a padecer, porque Él es fiel. Porque así también pasaron nuestros antepasados, los profetas y los cristianos que fueron antes de nosotros. Veamos Mateo capítulo 5 del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí quisiera dirigirme a los hermanos fundadores de la iglesia. Unos ya están con el Señor, otros están sentados en este culto. Gócese, mi querido hermano, gócese, porque el galardón es grande en los cielos. Su trabajo no fue en vano. Había delincuencia, sí. Sicariato, sí. Lodo, mosquitos, peligros, estrechez económica, sí. Pero vuestro galardón es grande, mis queridos hermanos, porque la obra sigue adelante. No debía haber nada en un contexto donde muchachos y señoritas llevaban el evangelio, pero la obra no es de hombres, la obra es de Dios. Amén. No debía permanecer la escuela José de la Cuadra con tan tremendas dificultades, pero la obra no es de hombre, la obra es de Dios. Esta pandemia nos ha enseñado que Dios existe, que Dios es real y que no importa la cantidad de dinero, sino que Dios es fiel a su pueblo. Y yo en esta mañana quiero dar gracias a Dios porque Dios ha sido fiel conmigo. En la pandemia mi padre y mi madre cayeron con COVID, que están aquí presentes. Me tocó dejar la casa con mi esposa y mis hijos e irme a cuidar a mis padres, porque no había quien los cuide. Porque mi hermano menor le dio COVID y estuvo con 90% de los pulmones tomados y lo desahuciaron. Aquel 20 de febrero le dieron 2 horas de vida. Mi amada esposa aquí presente llamó a los hermanos, mensajeaba, y el Dios de la gloria se glorificó, porque Dios es vivo, Dios es real. Aquí no estamos trabajando por interés de lucro o interés económico, porque no lo hay. Aquí no hay dinero, pero aquí está el pueblo de Dios y para Él trabajamos. Y Dios sanó a mis padres, Dios sanó a mi hermano y Dios sigue glorificándose entre nosotros. La hermana Manuelita hablaba de que habían partido algunos hermanos. Los hermanos que partieron ya eran octogenarios. También doy gracias a Dios por la vida de mi hermana Adrianita. Muchos lo conocen, muchos no. Ella tiene 93 años. Y aquí alza la mano, hermana. Es la hermana más fiel en la Grey. Yo llego 10:15, el culto es a las 11 y ella primero que yo. Ella se desespera por diezmar o por ofrendar y ella es viuda. Y viuda de ministro porque su amado esposo trabajaba en la Grey del Señor dando clase de discipulado. Yo cuando la veo a la hermana y su actual me recuerda mucho a la viuda pobre de la Biblia, porque es una hermana fiel en el Señor. El día de hoy está presente en este culto con mucho dolor en sus huesos por su artritis. Tiene problemas con los riñones, con su circulación y con su corazón. Pero aquí está presente, porque los que estamos aquí somos el pueblo de Dios, somos la novia del Cordero y estamos celebrando la misericordia de Dios, porque si estamos aquí solo es por misericordia. Hemos sufrido tempestades y tormentas desde la fundación de la iglesia hasta el día de hoy, pero seguimos adelante, porque Cristo pelea nuestras batallas y Cristo está con nosotros, porque mis queridos hermanos, no sé si se han dado cuenta, la puerta está abierta. Amén. Veamos Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 10. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia,
Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El Cristo de la gloria le escribe a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia quiere decir fiel, es decir, está hablando a los fieles. ¿Y qué les dice? Te tengo la puerta abierta, sigue predicando el evangelio. Ustedes son pocos, tienen poca fuerza, pero ustedes deben seguir predicando el evangelio, mis queridos hermanos. El Señor ha prometido cuidarnos, protegernos y librarnos de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero, porque Cristo así lo ha ofrecido y lo va a cumplir. ¿Qué podríamos resumir en este día? Que Dios llamó a Israel y a su iglesia a bendecir a todas las familias del mundo, pero la gran mayoría no lo ha entendido. Que el mensaje no ha cambiado, es arrepentimiento y conversión. Que todos debemos predicar el evangelio, porque son hermosos los pies de los que lo predican. Que no podemos predicar otro evangelio, que debemos ser fieles al Señor. Que no debemos temer lo que vamos a padecer o lo que estamos padeciendo, porque el Señor abre puertas. Y yo quisiera invitarte en este día a que sigas predicando el evangelio, a que en el lugar que estés, en la iglesia donde el Señor te haya llevado, sigas predicando y anunciando el evangelio. Quizás no lo hagas en un sector inhóspito, pero lo puedes hacer entre tus vecinos, entre tus amigos de trabajo, entre tus compañeros de escuela. Y a los que somos miembros de la escuela José de la Cuadra y de la Iglesia Alianza Vivir en Cristo, tenemos la puerta abierta, mis queridos hermanos. Y yo invito a todos a predicar el evangelio de Cristo. ¿Está dispuesto a hacerlo? Amén. ¿Está dispuesto a hacerlo? Amén. Sigamos adelante, porque la gloria y la victoria es del Señor. Amén, hermanos. Amén. Dios te bendiga, protección te